Hola, estimados estudiantes de la asignatura Cultivos 2. Hoy vamos a continuar tratando el tema de leguminosas y en particular hablaremos de plagas de importancia en la carota y frijol, donde encontramos los insectos, otros invertebrados, enfermedades y también hablaremos del control. Cuando se señalan especies como los insectos y otros invertebrados, se habla de unas más de 150 que son causantes de problemas en la caraota, particularmente en este caso que vamos a mencionar, al igual que en el caso del frijol, que son menos especies. En Latinoamérica se presenta esta situación, pero realmente pocas son de importancia, ya que el mayor daño es que va a depender de su prevalencia, va de la naturaleza del daño que cause o sus efectos en la producción. Para ello nosotros necesitamos hacer un manejo integrado del cultivo. Sin embargo, estas especies tienen un corto periodo vegetativo, lo cual dificulta la aplicación del manejo integrado, pero a la vez este corto periodo vegetativo es una ventaja porque ayuda y permite que la planta escape antes de que las poblaciones dañinas lleguen a niveles económicos. Otra ventaja que también se ha encontrado es en pequeños productores donde asocian los cultivos, ya que se benefician cuando encontramos, por ejemplo, caraota con maíz o frijol y caraota con yuca, por ejemplo, y esto hace que las plagas de uno no son las mismas del otro, ayuda a disminuir y, por supuesto, se puede tener una buena producción. Sin embargo, también se ha encontrado que hay muchos problemas con los abusos de insecticidas. Ahorita obviamente es menor, pero esto ha ocurrido bastante, lo cual ha hecho que muchas plagas que no eran problema o muchos insectos que no eran problema se han convertido en plagas, inclusive primarias y otras secundarias, igual en primaria, porque con estos abusos se han eliminado muchos de sus controladores naturales y además se ha llevado a que ocurran resistencias en las mismas. Esto podemos relacionarlo con la época en que aparecen las plagas. En este caso vamos a verlo para la caraota en la América Latina y señalado por el CIA. Cuando vemos las etapas de desarrollo, la fase vegetativa y la reproductiva que ustedes van a señalar, encontramos que en el caso de bachacos, grillos, perros de agua y gusanos cortadores, los encontramos desde la emergencia de la planta hasta que tiene alrededor de unas 5 o más hojas. Esa es la fase más delicada y donde encontramos la aparición de este tipo de insectos. Mientras que los lepidópteros y defoliadores van desde que se tienen unas 3 hojas hasta el comienzo del llenado de los granos. Igualmente vamos a encontrar que otros que aparecen desde el momento de la siembra hasta que llegan a la etapa de floración. Entre ellos están los áfidos, las moscas blancas y los trips, donde hay su mayor prevalencia. Y encontramos otros que están durante todo el ciclo del cultivo, y estos son los coquitos perforadores, las empoas, caminadores hasta el momento de la cosecha. También encontramos otros que aparecen ya desde la floración adelante, como son los ácaros, perforadores de la vaina, chinche, gusano. Y obviamente hay otros que también se mantienen inclusive en la época de almacenamiento. Entre estas plagas nosotros podemos encontrar los bachacos, Ataxentes. Estas son insectos masticadores ocasionales de hábitos nocturnos. Hay diferentes formas de controlarlos a través de algunos insecticidas, aunque cada vez se hace más difícil. Sin embargo, vemos que también hay unas maneras de controlarlo con como Beauveria bassiana, Metarrhizum anisopliae, y entonces esos también son controladores naturales y ayudan a evitar sus ataques. Esto hay que ir muy rápido al pendiente porque son capaces de consumir las hojas o cortar las hojas en una noche. Otros que afectan también en sus etapas tempranas, como ya mencionamos, son los grillos y perros de agua. Su aparición es en siembras recientes, es errática,
ellos tienen sus sitios donde el hospedero de las malezas y la alta humedad ayudan a que se mantenga. En el caso de los grillos, ellos cortan las hojas primarias y los puntos de crecimiento de las plántulas, mientras que los perros de agua vamos a encontrarlos en la parte subterránea, haciendo galerías en el suelo. Y también para su control hay que estar pendiente de las malezas, y se pueden aplicar cebos envenenados en las tardes. En este caso se le da como una receta, 1 litro de insecticida con 60 kilos de nepe o afrecho de maíz o de arroz en 15 litros de agua. Se hacen los cebos y se coloca en sitios estratégicos y pueden ser fácilmente eliminados, pero causan daños también. Hay también otros que son dañinos cuando estamos en plántula, en ese periodo que mencioné al principio. Entre ellos están todos estos cortadores como del género Agrotis, Prodenia, Spodoptera, y ellos tienen, como también señalamos, hábitos nocturnos, es errática, ellos cortan las plántulas. También se encuentran en hospederos de las malezas, y por eso es recomendable una buena preparación del suelo, como dijimos en la clase anterior, porque esto hace que ellos salgan a la luz, son consumidos por las aves, y también la aplicación de cebos envenenados. Hay otro que es el taladrador menor de la caña de azúcar, que también ataca a la caraota y al frijol. Se recomienda que se hagan riegos frecuentes, ya que él ataca el tallo perforándolo. Se utiliza también control químico y es recomendable el Bacillus thuringiensis como control natural. Hay otros también insectos en este follaje, como son los áfidos, Apis gossypii, Apis crassivoria, Mysus persicae, entre otros. Ellos chupan la savia y a la vez transmiten el virus del mosaico común. Y ellos aparecen en los meses secos. Entonces es difícil su control, pero hay que hacerlo porque no solamente tienen esa succión de la savia y el transmitir el virus, sino que también excretan una sustancia, un helado dulce que atrae a los hongos y causa toda esa presencia de los mismos afectando las hojas de las plantas. Se recomienda uso de variedades tolerantes. Hay algunos depredadores que controlan de forma natural, parasitoides, entomopatógenos, y también el uso del control químico. Y en este caso hay que tener cuidado porque ellos también se colocan en el envés de las hojas. Otra plaga que es de las más importantes, quizás la más importante, particularmente en la caraota, es Empoasca crameri, el lorito verde. Ella tiene la característica de que son insectos pequeños, como de 3 milímetros, y ellos deforman, enroscan las hojas, las ponen hacia abajo, causan amarillamiento general, un aspecto acartonado, también deforman las vainas, y eso afecta la producción. Ataca normalmente en época seca, y por eso entre sus controles está el evitar siembras escalonadas, porque los insectos se pasan de una a otra. Igualmente controlar las malezas, utilizar cultivares tolerantes, ver el umbral económico, que está entre 2 a 3 ninfas por hoja y 6 adultos por planta. Y también se usa un control químico que ayuda también bastante a evitar que causen daño, pero hay que estar pendiente porque su aparición es ya cuando están estas etapas a partir del mes de diciembre, enero, en la época seca. Igualmente tenemos invertebrados como los ácaros, Tetranychus sp. Ellas viven en colonia en el envés de las hojas, aparecen en épocas secas donde hay altas temperaturas. Ellos chupan la savia, producen puntos blancos, áreas decoloradas y también amarillas. Se recomienda rotación de cultivos, igualmente destrucción de los restos de cosecha y cuidados con los enemigos naturales que también sirven para controlarlo. Igualmente, entre las cosas que se recomienda es la aplicación de acaricidas que cubran bien el follaje. Otra de los insectos que ha venido causando problemas es la mosca blanca, sea Bemisia tabaci o Trialeurodes sp. Ellos son chupador de muchas especies
de plantas como las solanáceas en general. Entonces, ¿qué hacen? Y en el caso particular de la caraota, son transmisores del virus del mosaico dorado, que en años pasados causó muchos estragos en países como Brasil y los países de Centroamérica. Para el control de la mosca blanca hay biológico, también legal, y igualmente evitar siembras escalonadas, y también se recomienda control químico alternado. Igualmente tiene, como vemos del lado derecho, algunos adultos parasitoides de estas moscas que también permiten su control de forma natural. Otro de los insectos, pero que es contrario a todos los que hemos visto hasta ahora, porque él ataca en épocas de lluvia, son los coquitos perforadores. Realizan orificios circulares en el follaje y atacan desde la germinación hasta la madurez. Las larvas comen también las raíces y los nódulos. Entre estas especies están Difaulaca aulica, Andrecto ruficorni, Diabrotica sp. El aumento y descenso de la población va a depender del desarrollo del cultivo, pero es muy marcado en épocas lluviosas. Son vectores del mosaico severo y el mosaico rugoso, y tienen varios controladores biológicos como Celatoria sp, Celus, Beauveria bassiana, y obviamente para su control cuando ya es o está atacando de forma económica, la utilización de control químico. No solamente ataca caraota como vemos ahí, sino también las plantas a la derecha que son de frijol chino. También tenemos otro insecto como es en Pseudoplusia sp, que es el falso medidor. Es un masticador que ya en este caso también es ocasional porque tiene muchos enemigos naturales, pero por los problemas que dijimos del exceso de biocidas, se ha transformado en algunos casos en una plaga. Ellos abren orificios irregulares entre las venas, tiene control biológico como son el dipel, igualmente se utiliza control químico y es ese falso medidor. También tenemos Anticarsia gennanthalis, que es el gusano del frijol. Se mueve como el medidor y se alimenta del follaje. En este caso son recomendables las revisiones periódicas, también utilizar control biológico y obviamente el control químico cuando los daños puedan ser económicos, como se ve a mano derecha donde consumen casi todo el follaje. Hay otras que no eran plagas en un momento determinado, eran muy leves, pero debido a los daños que se han hecho con los abusos de los insecticidas, ha venido a ser una plaga en el caso de zonas como Sanare. Liromyces sativa, que es el pasador de la hoja. Estos insectos abren galerías, que son las larvas, abren galerías foliares en forma de serpentina. Al ser mayor el daño, colorean en marrón y se marchitan. Ellos aparecen también en época seca. Uno de los controles que se ha encontrado efectivo es las trampas amarillas para adultos, donde se le forran con platos amarillos, se le ponen insecticida, pega de ratón, insecticida, y muchos de los insectos son atrapados allí. Obviamente también cuando ya puede ser económico el daño, la aplicación de el control químico. Veamos en las vainas cuáles son los daños. Y los insectos causantes. Tenemos en este caso los chinches chupadores como Neisseria viridula, Veneza sonata, entre otros. Ellos, tanto las ninfas como los adultos, chupan las hojas y las vainas, inyectan toxinas y causan marchitez. Los frutos se quedan pequeños, no se logran desarrollar, ni tampoco los granos, semillas. Se reducen en tamaño también la planta y se arrugan y oscurecen también las vainas. El umbral económico está de 5 ninfas o adultos por metro. Se recomienda el control biológico, que en este caso es Telenomus sp, pero obviamente también el control químico para evitar su mayor daño. Tenemos otros que también atacan las vainas. En esto está Maruca textularis, que es el perforador de la vaina. Se observa mucho en la zona central entre los meses de octubre y noviembre. Las larvas se alimentan de los granos en formación y se recomienda que no se hagan más de 2 aplicaciones químicas, porque ese es el sitio, es lo que se consume, pues la vaina y los granos.
Por otro lado, están otros insectos como los del género Helicoverpa o virense. En este caso, estas larvas se alimentan de las flores, de los granos tiernos que están dentro de la vaina. Se recomienda control químico, pero máximo hacerlo 7 días antes de la cosecha para que no afecte el producto final. Estas plagas, como dijimos, no son las únicas. También tenemos las enfermedades. Ahora, ¿de qué depende la aparición de la enfermedad? Bueno, va a depender de la época de siembra. Si hay lluvia, es mayor la probabilidad. De la densidad y el método de siembra, mayor densidad, también se hacen microclimas que favorecen la aparición de las enfermedades. Si la semilla no es certificada, también que el suelo sea un suelo bien preparado, aireado, etcétera, que se realicen rotaciones de cultivos adecuadas para evitar que se mantenga los agentes causales en el suelo. Inclusive también recuerden que ellas están en equilibrio. En lo que uno hace algún cambio o hay algún cambio en el clima, por supuesto, una de ellas se va a aumentar en su número y cuando causan los problemas. Y que tenga, por supuesto, un clima adecuado y la planta susceptible se va a hacer evidente y por supuesto causa daño. Tener cuidado también cuando hay insectos vectores para hacer los controles adecuados. El clima, esas condiciones también son de importancia estar pendiente para ser certero en el control, igualmente que con las interacciones de todas ellas. Entre las enfermedades vamos a ver algunas que son de raíces y tallos. Entre estas encontramos Fusarium solani, fusariosis, que causa lesiones en el tallo y en las hojas primarias, estrías en el cuello de la raíz y colores rojizos y hasta necrosis en las mismas. Estas raíces presentan manchas necróticas rojizas hasta la muerte o hasta causar la muerte. Y en el follaje vamos a ver pérdida de vigor y amarillamiento. Por otro lado, también está otra que es la que causa risoctoniosis, Rhizoctonia sp, que se presenta en zonas frescas, en suelos fríos y húmedos, donde ocurren siembras profundas. Ellas van a formar chancros rojizos en los tallos de las plántulas y esto lleva a que se ahogue, ¿verdad? Y no permita el paso de la movilización de los nutrimentos dentro de la plantica y esta muera. También tenemos otras enfermedades como Sclerotius rollstii, que es el agente causal de una pudrición que es muy evidente en época de lluvia y en siembras con riego donde hay presencia de altas temperaturas. Vamos a encontrar que presenta marchitez de la planta por pudrición blanda de las raíces y se evidencia la presencia de micelio y los esclerosios, que es el que viene de su nombre. Otra enfermedad también es Macrofomina fasciolina, que causa pudrición cenicienta. Las plantas pueden ser jóvenes o adultas, se va a evidenciar en zonas calurosas y causan manchas oscuras en el tallo con puntos negros y en general el aspecto es como ceniciento. Y igualmente, si ella logra subir y hay vaina, puede enfermar a la semilla. ¿Cuál sería el control para este tipo de agentes o enfermedades del suelo causadas por agentes hongos del suelo? Buscar que haya un buen drenaje en los suelos. Si los suelos tienen cierto contenido de arcilla o son pesados, hacer camellones altos, hacer rotaciones de cultivo, limpiar adecuadamente los implementos agrícolas, usar semillas certificadas que le da protección a la semilla y sabemos que no trae algunas enfermedades de otros lados, y utilizar la densidad adecuada por lo que señalábamos. Si usamos una densidad mucho mayor, eso hace que aparezca microclima. Claro, se evitan las malezas, pero hay microclima y es adecuado para la presencia de la enfermedad, la evidencia de la enfermedad, los cuales deben ser controladas y tomadas en cuenta. Veamos algunas enfermedades del follaje y de la vaina. Entre ellas están de las importantes Uromyces appendiculatus, que es la roya. Esta se presenta en lugares donde las temperaturas están entre 17 y 27 grados Celsius y hay una alta humedad relativa, ya sea por lluvia o sea por el riego.
Pues si esta enfermedad se presenta antes de la floración, puede ser severa y causar mucho daño, porque al trabajo que se realizaban se ha encontrado que tiene muchas razas y aun cuando no va en la semilla, está en el ambiente. Entonces esas razas son fácilmente que puedan presentarse en el cultivo. Se habla de hacer control cultural, que es fechas de siembra, jugar en este aspecto, porque sobre todo esta es una enfermedad que se presenta ya cuando está la época seca, salida, ya, sí, en la época seca. Entonces, si se siembra temprano, cuando la planta ya está para ser cosechada, puede presentarte la enfermedad, pero realmente ya la planta ha movilizado casi todo hacia los granos. Entonces lo que va a suceder es que las hojas se caen y con la presencia de la enfermedad caen mucho más rápido, lo cual puede ser hasta beneficioso. Sin embargo, si la enfermedad se presenta antes, y no se han hecho estos controles, hay que utilizar fungicidas que sean efectivos, de acuerdo a lo que hayan en el mercado, sean efectivos para el control de la enfermedad. Otra enfermedad también de las importantes es Faseohyceroxigrisiola, conocida como mancha angular, es el agente causal, y la mancha angular, el nombre de la enfermedad. Se presenta en un rango de temperatura entre los 16 y 18 grados Celsius. Es severa cuando hay alternancia de temperatura alta y temperatura baja, y cuando también se presenta humedad relativa alta y también luz solar de esta forma. Se presenta en épocas de lluvia y a salida de las lluvias. De manera de que su sintomatología es que las hojas se amarillean, forman manchas pequeñas en un principio de color marrón, las mismas van coalesciendo, se llama angular porque toman la forma de las nervaduras que hay en las hojas, pero luego ellas van coalesciendo y pueden hacer caer las mismas. En los frutos las manchas son pequeñas, en coloraciones rojizas a marrones, y si se sigue avanzando puede inclusive infectar la semilla y llevar a que la enfermedad se mantenga en la misma. Otra enfermedad también de importancia es Coledotrichum lindemotianum, que es antracnosis. Ella se presenta en condiciones más bien frescas, siendo las óptimas entre 17 y 18 grados Celsius. En las plantas adultas ella va a producir manchas negras, mientras que en las vainas se presentan manchas marrones que son hundidas, circulares o elípticas, con los bordes oscuros y bien definidos, y llegan a contaminar las semillas. Cuando esas semillas son contaminadas, presentan manchas hundidas y de coloración rosada, y obviamente esto va a hacer que se mantenga en el campo. Tenemos otras enfermedades que no son de tanta relevancia como las anteriores, pero también causan daño, sobre todo si no son atendidas a tiempo. Entre ellas está Cercospora y Alternaria sp, que son los agentes causales. Y cercosporiosis se le conoce normalmente con manchas circulares de color pardo, angulares, y con el centro más claro e inclusive grisáceo. Ellas se presentan cuando hay altas temperaturas y también alta humedad relativa. Con aplicación de fungicida es relativamente fácil controlarla. Igualmente hay otra enfermedad que es causada por Oidium sp, que se llama ceniza u oidium. Ella también necesita temperatura entre los 20 y 24 grados Celsius. Aparece en época seca y presenta un polvillo ceniciento, como se observa en la foto. Esta muchas veces cuando puede haber alta población es fácilmente que aparezca también en condiciones altas, donde esas temperaturas estén alrededor de estos promedios, pero muchas veces cuando ella se está presentando hay cierto descuido del productor, porque ella fácilmente con fungicida a base de azufre puede ser controlada. Otras enfermedades son las bacterianas, causadas por Xanthomonas phaseolus, la bacteriosis, donde necesita alta humedad relativa y temperatura. En condiciones de lluvia principalmente se presenta, y las manchas son húmedas con halo amarillento. De igual forma, Pseudomonas sp también forma manchas húmedas con halo amarillento,
pero más bien está en zonas donde las temperaturas son frescas y las temperaturas están un poco más altas. Igualmente donde hay alta humedad por las lluvias, y en este caso ella se transmite por semilla. Esta es una enfermedad que nosotros vimos mucho en el caso de Sanare, porque los productores se intercambian las semillas y la enfermedad va en las mismas. Entonces es fácilmente que se pueda dispersar. También hay otra cosa, como hasta ahora el daño es muy suave o ha sido muy suave, no ha causado mayores alertas, pero hay que tener cuidado con la misma porque está presente. Otras son las enfermedades virales, como por ejemplo virus del mosaico común. Se transmite mecánicamente también por las semillas y por los áfidos. Las hojas tienen coloraciones verde, claras y oscuras, se enrollan y hace que la planta también tenga menor tamaño, y obviamente afecta también las vainas si llega a desarrollarse, porque recuerden que al aparecer la enfermedad es difícil controlarla. Debe eliminarse las plantas. Al observar las primeras plantas con estos problemas, sacarlas y quemarlas para evitar y hacer los controles sobre todo lo que es los áfidos y tener cuidado entre las plantas. Hay otros que son el virus del mosaico rugoso, que se transmite también por contacto, por coquito, y allí lo principal es hacer el control del vector. De igual manera, el mosaico sureño también es transmitido por coquito, por la semilla y mecánicamente. Fíjense que el rugoso no se transmite por semilla, pero el sureño sí. Entonces hay que tener cuidado en este sentido, porque miren los daños que causa, y muchas veces no llega a producir. Y si llega a producir, en el caso del virus mosaico sureño, lleva ya el virus dentro de la semilla. Algunos de los manejos que mencionamos, los cuidados, pero para estas enfermedades, sobre todo de las hojas, a estar al pendiente cuando son problemas de los virus. Igualmente, si aparece en las plantas, y se recomiendan algunos productos para el control químico. Sin embargo, como les dije, sobre todo hacer el control de los insectos plaga. Esto es lo principal que hay que hacer. Y por supuesto, tomar las medidas de tener semilla certificada. Bueno, cuando ya nosotros hemos hecho todos los controles adecuados, todo el manejo que habíamos señalado, viene la última parte tan importante como las anteriores, y que ya sería en campo la última parte. Entonces, ¿qué sería la cosecha de estas especies? Ella puede hacerse de forma manual, donde se arrancan las plantas y manualmente se arrancan las mismas. Se les deja al sol de 3 a 4 días, luego se toman las vainas, se palean, ¿verdad? Y se hace limpieza con venteo. Todo esto es para pequeños productores. Luego se guardan los granos en sacos o tambores, y eso se hace, después se lleva al almacenamiento en lugares frescos, libres de insectos y obviamente de patógenos. Algunos productores utilizan ceniza, algunos insecticidas, pero también se ha recomendado utilizar orégano, las hojitas de orégano. Se mezclan con las semillas o los granos de caraota y frijol y se almacenan dentro de su saco o envase, ya sea para semilla o ya sea para ser utilizado como grano para la venta, y esto lo mantiene bastante bien y protegido. Cuando es la cosecha manual mecanizada, se utiliza lo que es una máquina estacionaria. En este caso, se arrancan las plantas de forma manual y se alimenta una trilladora. ¿Okay? Se le colocan ya las plantas secas en la trilladora, ella hace su función y salen los granos, y por el otro lado el tamo. Entonces se envasan los granos secos y se hace el mismo proceso que habíamos dicho. Se ponen insecticida, dependiendo, o algún un producto que los mantenga,
Y de igual manera, pero si es para consumo principalmente, con la utilización de ceniza o la utilización del orégano es bastante bien y se almacena para ser utilizado para el consumo o en el otro caso para semilla. También está la cosecha que se le llama mecanizada. En este caso, eh, muchas veces se hace primero un arranque manual, pero otros es directamente. Pasa, como en este caso, pasa la cosechadora. Ella se prepara para el caso de la caraota y que ella va recogiendo, las va tomando y por un lado la almacena los granos limpios y por el otro bota el tamo, que es lo más práctico, sobre todo cuando se tiene un mayor número de hectáreas. Luego que hacemos esta labor, cuando es sobre todo para grandes hectáreas o mayor número de hectáreas, esto se lleva a un sitio de acondicionamiento, a la recepción. Se hace una primera limpieza, que se llama prelimpieza, se seca, sobre todo si es para semilla, principalmente, ¿no? Luego se hace una otra limpieza, se lleva a la mesa de gravedad, donde ahí se hacen los análisis de granos, el contenido de humedad, de impureza, los granos partidos, presencia de insectos o que si tiene mal olor. Ellos se envasan y se lleva a la ruma y se almacena. Esto puede hacerse tanto para semilla como para grano. Para semilla obviamente es mucho más exigente, pero sería el acondicionamiento para tener unas semillas o granos de calidad. Teniendo esto, fíjense cómo es la comercialización. Luego que en la parte de arriba vemos que se le ha hecho todo esto en la agroindustria, el acondicionamiento, esos granos envasados son distribuidos directamente al consumidor o se lleva a los distribuidores, sean mayoristas o minoristas, que luego irá al consumidor. Cuando es un pequeño productor, como vemos aquí donde dice autoconsumo, que hace el productor, él toma los granos, obtiene su cosecha, tiene ya separado, ya sea en sacos o qué es lo que va a llevar para dar que sea comercializado, y tiene otra parte igual en saco o en tambores para su consumo, y de igual manera otra parte para utilizarlo el siguiente año para semillas, de manera que lo que va a vender es el excedente luego que ha sacado lo que va a consumir y lo que va a guardar para semillas. Y nuevamente ese excedente puede pasar por toda esa cadena que mencionamos o directamente ser llevado, como se hace en Lara, del caso de Sanare, de esas zonas altas, llevan ensacada la caraota y lo llevan al mercado principal de Barquisimeto, y de allí es distribuido en el mismo estado y el resto del país. Asimismo, podemos señalar que en el caso del frijol es algo similar también, o es igual, y podemos dar un dato que era lo común cuando es quinchoncho, que se cosecha aproximadamente entre los meses de noviembre hasta esta época. No solamente se cosecha quinchoncho seco, que puede llevar en parte este proceso o directamente sea vendido al consumidor, sino que también se cosecha mucho frijol, quinchoncho verde, y anteriormente se veía mucho en la carretera que lo vendían en bolsitas y en los mercados. Esto ha disminuido, pero todavía se mantiene. Bueno, queridos estudiantes, esto era lo que les tenía para la clase de hoy, y estamos en contacto para la actividad que se va a realizar. Espero que les haya sido o les sea de provecho esta clase, que puedan complementar con lecturas y revisiones propias, y que bueno, que esperamos les sea de utilidad. Saludos de mi parte. Me despido de ustedes, la profesora Petra Madrid.